Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la fiesta del apóstol San Mateo, apóstol y evangelista, y se nos recuerda la historia de su llamado en este pasaje del Evangelio. Mateo había sido un publicano, que significa un cobrador de impuestos para los romanos, por tanto considerado un traidor, un hombre sin escrúpulos que realizaba un trabajo indigno, traidor a su nación, a su pueblo, por dinero. Y sí, efectivamente, trabajar de publicano pues era algo bastante deplorable, una persona sin valores, una persona probablemente que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de enriquecerse. Y entonces prefirió el rechazo de familiares y amigos y en general de la sociedad para poder vivir una vida de riquezas. Y entonces Jesús pasa por donde él está ejerciendo esa labor tan discutible y lo llama. Y entonces le dijo: sígueme. Esa palabra bastó para que él hiciera lo siguiente: se levantó y lo siguió. Él dejó todo, dejó el dinero que estaba recolectando, dejó todo, se levantó y lo siguió. Y entonces Mateo no sintió que él estuviera haciendo un sacrificio por Jesús, no sintió que él estuviera haciendo algo digno de aplauso, sino que sintió que la misericordia había llegado a su vida. Sintió por fin, después de tantos años, seguramente sintiéndose rechazado, despreciado por tantas personas, juzgado, mirado con dureza, de repente sintió que aquel profeta o aquel hombre que pasó por su vida, aquel hombre fascinante que todos querían conocer y tocar y que todos querían pedirle milagros, lo había llamado a él personalmente con misericordia. No le tuvo asco, no le tuvo desprecio, no lo juzgó, lo llamó a seguirlo. Qué gran privilegio, qué gran misericordia tuvo el Señor. Y entonces Mateo ofreció una fiesta en gratitud, ofreció un banquete. Él tenía los medios para hacer algo así, y entonces en casa de Mateo a casa de Mateo fueron invitados muchos otros publicanos y pecadores, es decir, el tipo de gente con la cual él se relacionaba, sus únicos amigos, que habían acudido allí a aquel banquete y se sentaron con Jesús y sus discípulos. Entonces aquí viene una polémica, porque le preguntan los fariseos a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y con pecadores? Porque sentarse a comer en la misma mesa es un gesto de intimidad y de aceptación. Y entonces era algo escandaloso que Jesús hubiera ido a comer a casa de un publicano, hubiera llamado a ser su discípulo un publicano. Pero no lo llamó para que siguiera viviendo igual, sino precisamente para que lo dejara todo, para que dejara su pasado atrás,
y tuviera un futuro nuevo y diferente. Y entonces Jesús oyó esa pregunta que le hicieron y entonces es ahí donde dice esta frase: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Quiero misericordia y no sacrificios. Entonces Jesús muestra con acciones que Él no tiene asco de nadie, sino que Él viene a llamarnos, pero a llamarnos a la conversión, pero no nos condena de antemano. Y eso es fundamental entenderlo. Y así Mateo se convirtió de publicano en santo y se volvió apóstol, se volvió evangelista. Gracias a él hemos recibido gran parte de la información que conocemos acerca de Jesús y gracias a él podemos tener un contacto cercano con la palabra de Cristo, con su evangelio, porque él lo puso por escrito, fue inspirado por Dios con la palabra sagrada y recibió esa inspiración para plasmarla y quedó escrito para siempre, uno de los 4 evangelios del Señor. Y en este sentido, él junto con Juan son los 2 apóstoles evangelistas, aquellos que escucharon y conocieron a Jesús de primera mano y que pudieron reportarlo por escrito, transmitiéndonos sus experiencias, transmitiéndonos la palabra de Jesús. Por tanto, hoy es un buen día para pedirle a este apóstol que también nos ayude a convertirnos, a seguir al Señor, a dejar nuestro pasado atrás, a no pensar que a nosotros no nos pueden estar llamando a la santidad, que tenemos demasiada cola que nos pisen, como suele decirse vulgarmente, sino que nosotros también como Él sigamos al Señor y creamos en su misericordia. Y también pidámosle hoy a Mateo que tengamos un gran amor a la Sagrada Escritura, al Evangelio, a la palabra de Dios, así como Él nos la transmitió. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.